Noticias RCN, bienvenidos. Luto en la fuerza pública. En el Cesar, el ELN atacó la estación de policía. Un subintendente resultó herido, pero los criminales no dejaron pasar la ambulancia. Y en Páez, una asonada provocó un grave accidente de una tanqueta del ejército. Un militar murió. A casa por cárcel fue enviada la mujer que fue descubierta con un arma de fuego durante un acto de campaña de la precandidata Paloma Valencia. La fiscalía le imputó porte y tráfico de armas. Tenemos los resultados de la gran encuesta con miras a las elecciones de este 8 de marzo. ¿Por qué consulta votaría? ¿Por qué candidato a la presidencia votaría? ¿Quién ganaría en una eventual segunda vuelta? Ya les contamos qué respondieron los encuestados. Alerta en Colombia por brote de sarampión en el país. Las autoridades de salud confirmaron 3 casos. Los pacientes llegaron con el virus desde el exterior. Anunciaron medidas para reforzar la vacunación. Yo estudié para salvar vidas, pero a mí, ¿quién me salva? ¿Quién me salva a mí? Es Diego Parra, un médico que sufre 2 enfermedades huérfanas. Dice que no aguanta más el dolor y que lo más grave es que la EPS no le entrega los medicamentos. El sufrimiento de Diego es tan grande que suplica para que le practiquen la eutanasia. El presidente Donald Trump anunció una posible toma de control amistosa de Cuba. Confirmó que Marco Rubio adelanta conversaciones sobre el futuro de la isla. Lamentablemente, hoy debemos reportar la muerte de 2 integrantes de nuestra fuerza pública. El subteniente César Sierra, quien murió en un accidente provocado por una asonada en Páez, Cauca, tras un operativo en ese lugar. Y el subintendente Jorge Taborda, asesinado por el ELN. Los criminales lo hirieron de gravedad y no permitieron el paso de la ambulancia para que fuera trasladado. Luego de este ataque fue suspendida la capacitación de los jurados de votación en la zona. Así atacó el ELN la estación de policía de Río de Oro, Cesar. La comunidad se resguardó de las balas, mientras los uniformados se enfrentaban al grupo ilegal. Se defendían con valentía, pero el subintendente Jorge Luis Taborda recibió un disparo que lo dejó gravemente herido. Este hecho cruel, el cual, de manera cobarde, realizado por el ELN, donde pierde la vida un héroe de nuestro país. La demora en el traslado a un centro de mayor complejidad de Ocaña empeoró el estado del subintendente, que llegó al hospital, pero murió en el proceso de reanimación. 13 años de servicio a la institución. Estaremos sosteniendo un consejo de seguridad con el alcalde del municipio de Río de Oro, junto a Policía Nacional y Ejército, para tomar decisiones de fondo. El ataque comenzó en la parte alta del barrio Los Cristales sobre las 10:30 de la mañana y se extendió por cerca de 15 minutos. Y lo decíamos ahora, en Cauca un militar murió luego de que una asonada provocara la tanqueta del ejército cayera a un abismo. Las tropas adelantaban un operativo para capturar a un explosivista. Tropas del ejército del Huila y Cauca adelantaban operaciones de control en el corregimiento de Itaibe. Allí lograron la captura de un explosivista de las disidencias de la FARC que opera en la zona. Una tropa de la 9ª Brigada estaba haciendo su recorrido y al percatarse de una persona que tenía material explosivo fue capturado. De inmediato los uniformados se vieron en medio de una sonada por parte de un grupo de personas instrumentalizadas por las disidencias que intentaron evitar la captura del guerrillero. Para evitar la confrontación, los uniformados se subieron a un campero blindado del ejército para salir de la zona. El vehículo intentaba retroceder y cayó a un abismo. El oficial César Sierra murió en el accidente. La comunidad intentó obstruir el operativo y en esta salida de la tropa, desafortunadamente, tuvimos un accidente. Entre los traumas principalmente observados encontramos fractura de clavícula, heridas en la cabeza, lesiones en hombro, traumatismos múltiples de miembro inferior. 4 de los uniformados ya fueron dados de alta y los otros 10 están aún bajo observación médica. También es grave lo que pasa en Segovia, Antioquia, tras el ataque con explosivos que mató a una mujer y sus 2 hijos. Cientos de familias decidieron abandonar sus casas para salir huyendo de las balas. Ay, es que ya Dios quiso que los llevaran, ¿no?
se los mataron prácticamente. Y es que según Laura, las víctimas de este cobarde ataque, María Cecilia Silva, Alonso de Jesús Silva y Yaluzán Cano Silva, eran campesinos agricultores reconocidos en su vereda La Jagua del municipio de Segovia. Son personas que se dedican a la agricultura, a sembrar su café, su platanito, su yuquita, su cacao. La joven llegó a Medellín hace una semana cansada de la violencia y ahora acompaña a la otra persona que resultó herida y que se recupera satisfactoriamente. El gobernador de Antioquia denunció que los 100 militares que llegarían desde el jueves a esa vereda de Segovia aún no están en el territorio. ¿Cómo es que el ejército, cuando dice que va a reaccionar, no llega? Es que no es para que tome 5 días ni 3, tiene que utilizar sus capacidades, helicópteros. 130 personas se desplazaron de las veredas Jagua, El Pescado y Arenales. 7 de la noche, 7 minutos, a prisión domiciliaria fue enviada la mujer que descubrieron con arma de fuego durante un evento político de Paloma, Valencia. Conocimos los detalles de la detención, entre tanto la candidata rechazó este hecho. En las últimas horas fue enviada a prisión domiciliaria la mujer capturada en un evento de campaña de la candidata Paloma Valencia, al que también asistía el expresidente Álvaro Uribe en el municipio de Honda, Tolima. Nos dirigimos a atender la solicitud de la comunidad en el sector del Alto del Rosario frente a la catedral, donde al llegar al lugar se logra visualizar a una femenina. La ciudadana se encontraba en el evento público grabando el mismo. Portaba un bolso de mano color negro. La mujer fue capturada en medio del evento luego de que el esquema de seguridad de la candidata alertara de una actitud sospechosa. La fiscalía le imputó el delito de porte ilegal de armas, cargo que no aceptó. Cuando se le acercan dos personas del esquema de seguridad, la señora emprende una retirada como estratégica, se movía dentro de la manifestación de una esquina a otra, entonces deciden abordarla, se le hace pues una requisa y en la requisa se le encuentra una pistola. Durante su captura fue incautada esta arma de fuego con 5 cartuchos, además de un sobre con estupefacientes. La mujer, quien hace parte del IMPEC, se encontraba de vacaciones. Además, el arma no era de dotación. Estos son los detalles de la captura. Se le pregunta a la ciudadana si cuenta con algún documento legal para el porte de la misma, lo cual manifiesta que no. Lo que sí a uno le preocupa es que nosotros venimos del asesinato de nuestro compañero y amigo Miguel Uribe. Venimos de un proceso de hostigamiento muy fuerte sobre el partido. La decisión en primera instancia será revisada por otro juez, pues la defensa de la mujer apeló la decisión. Pues muy bien, tenemos los resultados de la gran encuesta elaborada por GAT3, una de las firmas más reconocidas en Europa. Una encuesta para Noticias RCN, la EPM y el diario La República. Es que estamos apenas a 9 días de las elecciones de Congreso. Usted también puede votar por una de las 3 consultas que son la consulta de las soluciones, la gran consulta por Colombia y la del Frente por la Vida. Pues la encuestadora GAT3 preguntó por qué candidato votará en el tarjetón de las consultas. Aquí están los resultados. Paloma Valencia, 17%, Vicky Dávila, 7%, Claudia López, 6%, Daniel Quintero, 4%, Roy Barreras, 4%. Y vamos con los resultados de todos contra todos. A los colombianos consultados no se les limitaron los candidatos, sino que los encuestadores respondieron espontáneamente, los consultados, ¿por qué candidato a la presidencia votaría? Y así contestaron. Iván Cepeda, 34%, Abelardo de la Espriella, 26%, Paloma Valencia, 4%, Claudia López, 3%, Vicky Dávila, 2%. GAT3 también preguntó por posibles escenarios de segunda vuelta. Aquí están los resultados. Iván Cepeda, enfrentado con Abelardo de la Espriella, 38% para Cepeda y 33% para de la Espriella. Votaría en blanco, 14%, no votaría, 11%, no sabe, el 4%. Esta es la ficha técnica aportada por el encuestador GAT3 en cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
Entramos a conocer más en detalle esta encuesta y a esta hora nos conectamos con Narciso Michavila, es el presidente de la firma encuestadora GAT3. Narciso, buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Los saludo, Mónica Jaramillo. ¿Qué podemos resaltar, Narciso, de este escenario de las consultas? Porque hay un 31% que quiere votar alguna consulta, pero no sabe todavía por quién. ¿Ahí se definirá todo? Bueno, yo vengo diciendo que el día 8 de marzo, en las consultas, es donde de verdad va a empezar la campaña electoral, porque eso es lo que nos va a permitir definir al final cuáles van a ser los contrincantes reales en las presidenciales. La encuesta da muchas pistas, pero nos ayuda a entender mucho mejor quiénes son los candidatos con más opciones en las presidenciales que las consultas, porque no todo el mundo vota en las consultas. En las consultas pasa no tanto como en las primarias de los partidos políticos, pero si en algún tipo de proceso electoral tenemos sorpresas, es primero en las primarias y luego en las consultas. Las diferencias, Narciso, entre el primero y el segundo, tanto en el escenario de todos contra todos como el de la segunda vuelta, es pequeña, es muy corta. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo analiza usted? Bien, los resultados de la encuesta que hemos publicado hoy han terminado esta misma semana. El tiempo en las fichas técnicas, en las encuestas, cada vez es más determinante. Y lo pongo en valor porque precisamente es que faltan muchas semanas todavía para las elecciones presidenciales, que son a finales de mayo. Ahora sabemos quién va en cabeza, lo vemos claro, Iván Cepeda, luego iría en segundo lugar Abelardo de la Espriella, pero no hay que descartar en absoluto que pueda haber, como ha pasado tantísimas otras veces, algún corredor o corredora que dé la sorpresa y que Colombia se enfrente a un panorama en el que por primera vez haya una presidenta mujer. Pues Narciso, gracias. Esperemos entonces cómo votan los colombianos este 8 de marzo. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches, 7:03. Es que seguramente se acerca ya esta hora cero para que los candidatos que se enfrentan el 8 de marzo cierren ya sus campañas. Pues así van las correrías de los aspirantes. Claudia López llegó hasta la Alta Guajira, donde la comunidad guayú le entregó una mochila tejida por artesanas indígenas en las que plasmaron los sueños que tienen para su región. Si no se cae, se avanza, es precisamente por el sostén de las mujeres guayú. Mientras tanto, Juan Carlos Pinzón en Bucaramanga cerró su campaña con más de 4.000 asistentes. El candidato centró su mensaje en la necesidad de recuperar la tranquilidad de las familias y enfatizó en que sin seguridad no hay empleo, inversión ni progreso. Por su parte, la precandidata Paloma Valencia, mientras realiza los últimos recorridos de esta primera ronda, anunció que su cierre de campaña será este domingo en la ciudad de Bogotá, a donde estará rodeada de los candidatos al Congreso por el Centro Democrático, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe. Y a esta hora en Bogotá, Juan Manuel Galán, ante cerca de 5.000 personas, adelanta el cierre de campaña con exministros, empresarios y sus listas a Cámara y Senado. La invitada especial de la noche será la señora Gloria Pachón, su mamá, a quien homenajeará como a una mujer líder, resiliente y sobreviviente al conflicto en Colombia. 7:14, ojo con esta alerta del Instituto Nacional de Salud que identificó 3 casos de sarampión en Colombia. Son pacientes que llegaron de México, así que importante en este momento recordar la vacunación. Actualmente tenemos 3 casos confirmados de sarampión importado, es decir, de personas que han realizado viaje al exterior, que se encuentran en buen estado de salud, que se encuentran en seguimiento. Los casos identificados son 2 en Bogotá y 1 en Santander. Es una enfermedad transmitida por un virus que es altamente contagioso y que usualmente viene con unos síntomas que es muy similar a un cuadro gripal. Recordemos que en México el brote sobrepasa los 10.000 casos. Lo mismo sucede en Estados Unidos y en Canadá y en otros países que está disponible a través del listado de la Organización Panamericana de la Salud. Las señales de alerta tienen que ver con fiebre y brote que inicia en la cara, las orejas y el tronco. La vacunación la reciben todos los niños en nuestro país al año y a los 18 meses. Eso se conoce como la triple viral, que es sarampión, rubeola y paperas. Pero también tenemos otra vacuna que se conoce como bivalente, que es sarampión y rubeola y es la que se aplica en el contexto de viajeros y para mayores de 11 años. La vacuna es importante aplicársela 15 días a un mes antes de viajar. Así la persona esté vacunada corre el riesgo de que le dé la enfermedad, pero la vacuna lo cubre contra un resultado fatal. 7:16 PM. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más información en instantes.
Comenzamos con una historia que es verdaderamente impactante, pero que además refleja la crisis de la salud en nuestro país. En Bogotá, un médico pide la eutanasia porque dice que no aguanta más el dolor que le provocan las 2 enfermedades que sufre. Y lo peor es que no tiene cómo controlarlas porque la EPS no le está entregando los medicamentos. Que las cobijas te duelan no es vida. Que como tú puedes ver, los tendones de las manos estén inflamados y lo pasen por alto como si no fuera nada. Son las consecuencias de 14 enfermedades que tiene el médico general Diego Parra, 12 que surgen a partir de 2 enfermedades huérfanas, esclerosis múltiple y síndrome de persona rígida, que lo tienen postrado en una cama. Ha pedido la eutanasia porque, según él, el sistema de salud y su EPS Sura le han fallado. A Sura, el mensaje primordial que le pido es que me den un tratamiento integral como lo pide la tutela que tenemos en segunda instancia, que yo pueda llamar a algún sitio cuando estoy así de delicado como hoy. Asegura que hay demoras en citas, medicamentos y atención domiciliaria. Hace un año pidió la eutanasia, asegura que no aguanta el dolor. Yo estudié para salvar vidas, pero a mí ¿quién me salva? ¿Quién me salva a mí? Por eso pedí la eutanasia, porque vivir así es demasiado doloroso. Estos 3 cajones de medicamentos alcanzan para un mes. Dice que su seguimiento para llevar una vida normal es riguroso. Al gobierno le digo que nos abandonó, que nos está matando, nos está dejando morir. Ahora, si cambian a la nueva EPS, definitivamente nos van a matar completamente, como lo hicieron con Kevin, como lo hicieron con la señora Rosa. Le pide a la ciudadanía que si pueden donarle medicamentos lo contacten a través de sus redes sociales como Dr. Diego Parra. Ay, Diego, un abrazo desde aquí. Es que hablando de esta crisis de la salud, el representante Andrés Forero solicitó la suspensión provisional del decreto que busca el traslado de miles de pacientes a las EPS intervenidas. Por su parte, la representante Catherine Miranda demandó la medida asegurando que vulnera el derecho a la libre escogencia en la salud. Ya hemos radicado la solicitud de apertura de incidente de desacato contra el ministro Jaramillo por reproducir el contenido de un decreto que ya había sido suspendido por parte del Consejo de Estado. Primero, establece el traslado automático de afiliados a otras EPS, incluidas entidades ampliamente cuestionadas como la nueva EPS, sin consentimiento previo, afectando el derecho fundamental a la libre escogencia. ASEMI, el gremio que reúne a las EPS, cuestionó esa decisión del gobierno, asegura que serían más de 600 municipios en todo el país. 7:27, vamos a hacer un repaso también por los hechos del mundo. Una toma amistosa de Cuba fueron las palabras que pronunció el hoy presidente Donald Trump sobre el futuro de la isla. Dijo que su secretario de Estado, Marco Rubio, está en contacto con altos niveles en Cuba y que en un país que requiere la ayuda de Estados Unidos, pues van a estar. El presidente Donald Trump dejó entrever cuál podría ser el futuro de Cuba. Están en conversaciones con nosotros. Quizás logremos una toma de control amistosa de Cuba. El mandatario se refirió a la isla como una nación en decadencia y que necesita ayuda. Marco Rubio está trabajando en ello a un nivel muy alto. No tienen dinero, petróleo, no tienen alimentos. Ahora mismo es una nación en serios problemas. Reportes de prensa estadounidense han señalado que Rubio ha mantenido conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro. La Habana no se ha pronunciado al respecto. La declaración de Trump ocurre en medio de la crisis energética que vive la isla desde enero y en medio de la investigación por el incidente entre guardacostas cubanos y los tripulantes de una lancha que ingresó a aguas territoriales cubanas que dejó 4 muertos y 6 heridos, entre ellos 2 estadounidenses. Mientras tanto, Estados Unidos aumenta su despliegue naval y aéreo en Medio Oriente y varios países aconsejaron ya a sus ciudadanos abandonar Israel e Irán e incluso retiraron temporalmente su personal diplomático por riesgos de seguridad. El secretario de Estado viajará a Israel en los próximos días y el presidente Donald Trump señaló que no está contento con las conversaciones que se adelantan de forma indirecta con Irán. No quieren decir las palabras clave. No vamos a tener un arma nuclear. Tienen que decir, no vamos a tener un arma nuclear. Y simplemente no pueden. Quieren enriquecer un poco. No hay necesidad de enriquecer cuando se tiene tanto petróleo. No estoy contento con la negociación.
En Italia, el accidente de un tranvía en Milán deja 2 muertos y 39 heridos. El vehículo se descarriló y chocó contra un edificio, causando daños en el mobiliario público y en un restaurante. Investigan si hubo una falla en el sistema o si ocurrió algo con el conductor que le hiciera perder el control del tranvía. Y hoy el turno de testificar sobre el caso de Jeffrey Epstein es para el expresidente Bill Clinton. Compareció a puerta cerrada ante una comisión de la Cámara de Representantes. En un comunicado previo a esa audiencia dijo que no conocía los crímenes de Epstein y que de haber sabido él mismo se habría encargado de denunciarlo. Sé lo que hice y lo que es más importante, lo que no hice. No vi nada ni hice nada malo. Esa fue parte de la declaración de apertura del expresidente Bill Clinton ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en medio de la investigación del caso de Jeffrey Epstein. No solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la menor idea de lo que estaba haciendo, sino que lo habría denunciado yo mismo y habría liderado el llamado a la justicia por sus crímenes. Prensa local informó que en la comparecencia de más de 6 horas le mostraron varias fotografías de mujeres, incluso en la que Clinton aparece en un jacuzzi, y que él negó haber tenido relaciones sexuales con ellas. Previamente, el exmandatario había señalado que no estuvo bien que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, declarara ante el mismo comité ayer, pues ella no conoció a Epstein. Al término de la cita, los congresistas a cargo del interrogatorio indicaron que planean citar a más personas para profundizar en la investigación. Una nueva pausa comercial, les regresamos en instantes. Regresamos con otras noticias RCN del día. Conocimos la resolución a través de la cual el gobierno pone en marcha una zona de ubicación temporal en Putumayo. Allí serían ubicados 100 integrantes de las disidencias de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Según establece el documento, a los integrantes de esta disidencia se les suspenderán las órdenes de captura. La zona estará vigente por 10 meses. Y noticias económicas, el DANE reveló este viernes que el desempleo en Colombia durante enero de 2026 fue de 10.9%, lo que representó una disminución en comparación con el mismo mes de 2025, cuando el indicador fue de 11.6%. Eso sí, a empresarios les preocupa que la informalidad laboral sigue en un 55%. Las ciudades con mayor desempleo del país, Quibdó, Cartagena y Río Hacha. Y el Ministerio de Hacienda confirmó que a partir de este domingo, 1 de marzo, bajará el precio de la gasolina a 500 pesos por galón. Esto llevará a que el precio promedio del galón del combustible se ubique en 15.000 pesos. Es de mencionar que desde agosto de 2022, cuando llegó el gobierno, la gasolina subió en más de 7.000 pesos, llevando el galón a más de 16.000 pesos. Con esta decisión ya son entonces 1.000 pesos por galón lo que ha bajado este gobierno y en lo que va del año. Y sigue la polémica por el proyecto de decreto del gobierno con el que busca que más de 25 billones de pesos de los fondos de ahorros privados de pensiones pasen a Colpensiones. Expertos aseguran que la norma no solo va contra la ley, sino que va a empeorar las cuentas fiscales de la nación. Que va a haber una afectación en el corto plazo en los mercados financieros, que va a afectar al gobierno, a las empresas, a los colombianos con mayores tasas de interés, y en el largo plazo o a mediano plazo, pues en la medida que tenemos menos ahorro, en ese momento vamos a encontrarnos en una situación más difícil desde el punto de vista fiscal para responder por las pensiones de esos jubilados. Y nos conectamos a esta hora 7:41 con Juan Lozano, director de la FM. Juan. Buenas noches. Entramos en la recta final de las elecciones de Congreso y de las consultas. Y esta recta final empieza con advertencias en materia de seguridad. Seguridad para los candidatos, para sus sedes, para sus simpatizantes. Aquí tiene que haber una tríada, 3 partes. Las entidades del gobierno, la fuerza pública y la ciudadanía. Inteligencia, personal, tecnología y cooperación ciudadana. Tenemos que proteger a los candidatos. Todo ciudadano que pueda ver algo extraño, que tenga alguna señal que le preocupe, póngala en conocimiento de las autoridades, y tenemos que proteger la infraestructura pública y la infraestructura privada. Una semana de carrera democrática, pero también de carrera para garantizar plena
seguridad. Todos tenemos que hacer parte de esta causa. Así es, Juan. 7:42. Queremos felicitar a los defensores de familia en su día. Hoy queremos destacar esa labor que hacen en la protección de la niñez colombiana. Y en medio de la celebración, pues también resaltar el reconocimiento que recibió nuestra editora de salud, Gloribet Pardo, su labor periodística para ayudar a los niños en medio de esta crisis de la salud. Hoy se llevó a cabo la entrega de los premios ACODEFAN 2026, un compromiso con los niños, niñas y adolescentes y el enaltecimiento del papel de los y las defensoras de familia. Reconocemos a periodistas valientes, reconocemos a académicos comprometidos, pero sobre todo nos reconocemos nosotros mismos. ACODEFAN hizo un especial reconocimiento a Gloribet Pardo, periodista de salud en Noticias RCN, por su compromiso y solidaridad con los niños y niñas. Este premio lo que hace es un mayor compromiso, que tengamos un mayor compromiso con la gente, un mayor compromiso con las familias, un mayor compromiso con los niños. A Gloribet Pardo y todos los defensores de familia, gracias por su compromiso y dedicación, por hacer de su labor una luz para quienes más lo necesitan. Hay historias que nos recuerdan que cuando se protege la vida responde. Pues por primera vez un oso de anteojos fue captado por cámaras en los farallones de Cali. En los farallones de Cali, la naturaleza nos regaló una imagen que llena de esperanza. Por primera vez, un oso de anteojos fue registrado en predios de conservación, confirmando que estos bosques siguen siendo refugio de vida. Con gran orgullo logramos ver un oso de anteojos a través de nuestras cámaras trampa instaladas en nuestros predios de conservación. Gracias al trabajo arduo de nuestros guardabosques logramos conservar estos predios y el ecosistema. En cámaras trampa quedó esta especie emblemática de Sudamérica, que hoy se convierte en símbolo de protección y equilibrio. Este oso de anteojos y el puma que hace algunos días también logramos ver a través de las cámaras trampa instaladas en nuestros predios de conservación denotan que sí estamos cuidando estos predios. Más de 120 cámaras vigilan 15 áreas protegidas de Cali y cada imagen confirma que cuidar la naturaleza sí vale la pena. Después de 86 días, 86, la expedición Antártida se despide este domingo de la travesía que los llevó al continente blanco. El equipo de Noticias RCN es el único medio a bordo del buque ARC Simón Bolívar y ha acompañado este espectacular recorrido. Esteban, hola, qué gusto saludarlos, pues los estamos esperando de vuelta. Atún Bari, con lomos grandes y deliciosos, en aceite de girasol o en agua. Te alimenta bien porque es alto en proteína. Ve a la fija con Atún Bari. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros también estamos felices de verlos y de ver a nuestras familias, pero además Ricardo y Fabián también han hecho parte de esta expedición hacia el corazón de la Tierra que nos trae en el día 84, en el segundo día de atraque del buque ARC Simón Bolívar en el muelle Prat de Punta Arenas, Chile, uno de los puertos más australes del continente suramericano. Un puerto que es importante por la recalada, pero también por el abastecimiento de víveres frescos y secos del buque ARC Simón Bolívar. Y no es para menos, es que llevábamos 34 días en la Antártida, nos comimos casi todo. Pero además también es un puerto para recargar energía, la tripulación debía ver civilización, edificios, calles, carros, otro tipo de personas, es importantísimo. Nosotros les contamos que el próximo domingo terminará nuestra transmisión ininterrumpida. Todos los días dejaremos de conectarnos por las pantallas de los colombianos, pero ojo, el canal RCN seguirá acompañando el regreso a casa en Cartagena, que además llegará el buque, el gigante científico, el 13 de abril. Buen viento y buena mar. Mucha atención, se reporta un grave accidente aéreo en Bolivia. Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se precipitó a tierra poco después de despegar del aeropuerto, impactando varios vehículos en la zona. Se habla preliminarmente de 15 muertos y 30 heridos. Los vehículos quedaron aplastados.
Estas son las imágenes que de verdad muestran esa magnitud de lo ocurrido. La aeronave transportaba dinero que quedó esparcido en el lugar. Ampliación de esta información, de esta noticia, en nuestra última emisión de Noticias RCN. Confiar a ciegas en las encuestas es anular el juicio propio. Y votar no es un asunto de tendencias, es una responsabilidad con la democracia. Finalizamos esta emisión a las 11:30 con César Pilleres. No se pierda más información y no se pierda Ibagué. Se pintó de música con la creación de unos pasos peatonales que simulan ser teclados de piano, y esto, por supuesto, en homenaje a grandes artistas de esta región. Así que a estar muy atentos también a visitar Ibagué. Feliz noche, que descansen.